Tras aprobarse en la Cámara de Diputados, el proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales pasa al Senado en su segundo trámite legislativo. Si bien el gobierno espera que el texto sea despachado en menos de un año, dentro de la democracia cristiana hay divisiones en torno a este tema. Queremos conversar en mayor profundidad sobre esto. Para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el senador de la democracia cristiana, Ignacio Walker. Senador, gracias por estar con nosotros. Encantado, Matilde. Muy buenas tardes. Bueno, primero, antes de que esta iniciativa, como decimos, aterrice en el Senado, tiene que pasar por las 3 comisiones, llegar a la sala, pero todo podría quedar en nada si efectivamente se lo lleva al Tribunal Constitucional. Usted, como abogado, ¿tiene la certeza de que este proyecto de ley es constitucional? Absoluta. Y yo creo que la carta de Lucas Sierra hoy día en el Mercurio, citando las actas de la Comisión Constituyente, llamémoslo así porque se trataba de la Constitución del año 80, demuestra palmariamente, claramente que se decidió que esto era materia de ley. Por lo tanto, a los que tengan dudas, yo los remito a Lucas Sierra, que argumentó muy bien sobre la base de lo que allí se discutió y se decidió sobre el verdadero sentido y alcance del respeto por el derecho a la vida. Pero esa puede ser una interpretación, no es otra batalla que tengan que dar en el Tribunal Constitucional quienes estén por la idea. ¿Sabes de lo que pasa, Matilde? Lo que no me empieza a gustar a mí es que ya una especie de tic en la derecha y en la oposición, que cada vez que pierden una batalla, no hablemos de batalla, un debate, una votación en el Parlamento, van al Tribunal Constitucional, ¿no? Y yo creo que la actividad legislativa tiene que radicarse en el Parlamento, y que el Tribunal Constitucional no puede transformarse en un órgano paralegislativo. Entonces, bueno, yo creo que es constitucional, ¿eh? Uno puede discutir otros temas, pero sobre la constitucionalidad yo por lo menos no tengo duda. Perfecto. Vamos entonces a lo que a ustedes les toca, que es la discusión en el Senado. Tiene que pasar por las 3 comisiones y primero hay distintas opiniones respecto a los tiempos. Hay quienes dicen que esto puede durar 8 meses, otros quienes dicen que la presidenta quiere anunciarlo en el discurso del 21 de mayo. ¿Cómo ve usted este proceso legislativo donde le corresponde? A ver, olvídese del discurso del 21 de mayo, se lo digo al tiro, porque esto es un tema que por lo menos va a tener 6, 7, 8 meses en el Senado. Estuvo un año en la Cámara de Diputados. Yo creo que la Cámara de Diputados es un muy buen debate, más allá de estas frases que no quiero calificar que han aparecido en la prensa entre ayer y hoy. Califique nomás. No, es que son tan lamentables y tan torpes, ya hablemos de torpeza. Son tan lamentables y tan torpes. Bueno, pero me salto eso porque creo que hubo un buen debate. Y yo quiero felicitar a los diputados de la democracia cristiana, porque es cierto que hubo matices, como digo yo, ¿no? Este no es un regimiento, no es que esté dividida la democracia cristiana, ¿no? Pero evidentemente que hay distintas percepciones al momento de aplicar los principios que tenemos en común. Y la democracia cristiana defendió una cuestión dos cuestiones muy importantes. Uno, un criterio restrictivo para demostrar que son situaciones excepcionales. Y dos, el tema del acompañamiento, Matilde. ¿Por qué? Porque la mujer que aborta, habiendo sido violada, cuando corre en riesgo su vida, sobrellevando, ¿no es cierto?, una inviabilidad fetal, esas mujeres quedan solas, absolutamente solas. Y por lo tanto lo que han hecho los diputados de la democracia cristiana es enfatizar la mano amiga del Estado, de la sociedad, para que esas mujeres no se sientan solas. ¿Esa mano amiga tiene recursos? Sí, pues, sí, hay un informe financiero, por eso va a la Comisión de Hacienda. Era escaso el recurso. Bueno, pueden ser más. Yo creo que el Estado, si va a aprobar, si vamos a aprobar en el Parlamento una ley como esta, tiene que haber un sistema de acompañamiento con expertos, con psicólogos, con gente, digamos, que pueda ayudar a esa mujer, ¿no es cierto?, a tomar una decisión verdaderamente libre. Entonces, yo quiero destacar eso porque creo que fue el hecho también de que sea ahora obligatorio denunciar la violación. El proyecto no tenía obligación de denunciar. Eso es muy grave, porque podremos discutir cualquier cosa, salvo una, que el violador es un delincuente y por lo tanto no puede quedar en la impunidad. Eso lo lograron también los diputados de la democracia cristiana. Senador, como senador de la democracia cristiana, ¿cómo recibe las palabras del obispo Cristian Contreras, quien hoy día, lo cito, dijo que llama a los parlamentarios cristianos a ser consecuentes con la fe? Tratamos de ser consecuentes con la fe. Yo soy católico, apostólico y romano, soy cristiano. Por lo tanto, y evidentemente que en estos temas, ¿no es cierto?, y lo deberá saber Monseñor Contreras, porque tengo mucho respeto y la jerarquía de la Iglesia, en estos temas, Matilde, el único dictado que vale es el de la propia conciencia. Una conciencia recta y formada, como dice la doctrina de la Iglesia, una conciencia que es mediadora de Dios en la tierra, como dice Tomás de Aquino, y por lo tanto nadie puede imponerle a un parlamentario católico, y yo soy un parlamentario católico, cómo votar o no votar, porque eso se llama clericalismo.
¿no? Y eso tiene que estar enterrado en los peores anales de la historia. Y mi partido, la Democracia Cristiana, con ser un partido de inspiración humanista cristiana, es un partido no clerical, no confesional, ¿no? Que partió rompiendo con el partido católico de la época, el partido conservador, y siempre hemos tenido ahí, fíjese que la Falange Nacional estuvo a punto de ser disuelta, autodisuelta, el año 48, cuando votó en contra de la ley de defensa de la democracia, y un obispo los llamó enemigos de Cristo, a Frey, a Leighton, a Tomic. Bueno, es una larga historia, le quiero decir. Claro, bueno, ahora se vuelve a decir que podrían ser inconsecuentes con la fe si aprobaran este Tratamos de ser consecuentes con la fe, créame. Bueno, otro de los argumentos que se dio a conocer el día de hoy es que se llama también a la democracia cristiana. La democracia cristiana parece que aquí está siendo como digamos, la vedette en esta discusión del Senado, porque, por ejemplo, el senador Guido Girardi dijo que ustedes tenían que ser coherentes con el propio Eduardo Frei Montalva, bajo cuyo gobierno existía el aborto terapéutico. ¿Sí? No era aborto terapéutico, ahí está equivocado el senador Girardi, le explico. Desde el año 1929, desde el gobierno de Ibáñez, Matilde, hasta 1989, cuando la Junta Militar, antes de irse, eliminó una disposición que fue perfeccionada efectivamente por el gobierno de Frei Montalva, no en el Código Penal, en el capítulo del aborto, por eso no fue aborto, en el Código Sanitario, en el capítulo de la responsabilidad médica, se hablaba de interrupción del embarazo con fines terapéuticos. ¿Por qué no es aborto? Porque cuando hay riesgo para la vida de la madre, no hay aborto desde el punto de vista penal, porque no hay dolo, no hay la intención positiva de terminar con la vida del que está por nacer. Hay la intención positiva de salvar la vida de la madre. La propia Conferencia Episcopal hace un mes y medio, una declaración pública que pasó bien piolita, desgraciadamente, dijo esto: no es aborto desde el punto de vista penal cuando hay riesgo para la vida de la madre. Teológicamente se llama el principio del doble efecto. Pero en fin, efectivamente Frei Montalva perfeccionó esta norma que no era sobre aborto, sino que interrupción del embarazo con fines terapéuticos. Tomando todos estos elementos, yo sé que usted es partidario de aprobar la despenalización en las 3 causales. ¿Qué pasa con el resto? A ver, pero déjeme aclarar mi posición primero. Y la dije hoy día, la he dicho hace un año, la dije en el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana. Yo tengo una disposición favorable a aprobar este proyecto, pero he agregado el voto, lo voy a decir al momento mismo de sufragar. ¿Por qué? Porque quiero escuchar hasta el último argumento, con el afán de persuadir y ser persuadido. Yo creo en la democracia deliberativa y por lo tanto espero que tengamos una buena conversación, un buen debate en el Senado, pero tengo una disposición favorable al proyecto en las 3 causales. En definitiva, ¿usted cree que Chile necesita una ley que despenalice el aborto? A ver, yo creo que en Chile tenemos que retomar una ley que existió durante 70 años, desde 1929 hasta 1989. Esta fue, perdón que lo diga así, esto fue una pataleta del almirante Merino, que antes de dejar el gobierno eliminaron este artículo del Código Sanitario, que era un artículo que había funcionado bien, porque lo enfrentaba no como aborto en el Código Penal, sino que como un tema sanitario, ¿no es cierto?, en el código del mismo nombre, y como una interrupción del embarazo con fines terapéuticos. Pero en fin, como tantas cosas, ¿no es cierto?, que se interrumpieron allí, yo creo que hay que retomar algo que existió en Chile y que me parece razonable. Ahora, volviendo a la votación en el Senado y a los demócratas cristianos, que es donde está ahí, yo le decía, ustedes son como la vedette en este caso. ¿Cómo está la votación? ¿El gobierno tiene los votos necesarios para aprobar esto en la sala? No sé cómo está la votación, porque hay 14 por un lado, 14 por el otro, ¿no es cierto? Oposición, bueno, están los independientes, que tampoco se sabe bien. Están los independientes, sí, por ejemplo, el senador Bianchi, no sabemos qué va a opinar. Y somos 7 miembros de la bancada de la Democracia Cristiana. Es decir, nosotros vamos a decidir, tal como en la Cámara de Diputados. Se inclinó la balanza, ¿no es cierto?, en una determinada dirección. Gran parte de los diputados de la Democracia Cristiana votaron a favor la idea de legislar y las 3 causales. Y algunos votaron en contra respetablemente, porque hay una diversidad también interna en la Democracia Cristiana, porque le insisto, Matilde, este tema al final atañe a la conciencia de cada persona y de cada parlamentario. Y nosotros, yo digo, bienvenido el debate. Este es un debate necesario. No hay temas vedados. ¿No? ¿Los senadores se deben a su credo o a sus votantes? A su conciencia en estos temas, a su conciencia. O sea, esto no es un tema de people meter, de encuestas, por lo menos para mí.
¿ah? No es solo un tema religioso, por supuesto que uno puede tener distintas concepciones religiosas, pero estamos en una sociedad democrática, pluralista, ¿no? Secular, donde hemos desterrado, quiero creer, el clericalismo. O sea, un obispo no puede decirle a un parlamentario cómo votar o no votar. Eso se llama clericalismo. Eso es lo que hacen los ayatolás en Irán, eso es lo que hace el Estado Islámico, eso es lo que hacen los mujahidines en Afganistán, eso es lo que hizo mi iglesia durante la Inquisición o la época de la cristiandad. Pero hoy día, después del Concilio Vaticano, en una democracia pluralista, ¿no es cierto?, donde debe imperar la tolerancia, hay que respetar el dictado de la propia conciencia de cada cual. Senador Ignacio Walker, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Matilde. Muy buenas tardes.